Bienvenidos a Unitec, tu portal del mundo de la tecnología. Yo soy Adam Fuar. Y yo soy Elezar y hoy tenemos un invitado de lujo acá en el programa. Va a estar con nosotros Christian Seals, que viene trabajando hace varios años en Google con respecto a inteligencia artificial. Así que ahora arrancamos en Unitec. Bueno, hoy estamos con Christian Seals. Ojo, porque esto es algo inaudito para nosotros. Tenemos un experto, una persona que nos va a aclarar todas las dudas y que Elezar en la pausa ya le asustó, o sea, antes de empezar el programa, ya le asustó porque le dijo todos los parámetros de cómo tiene que charlar. Le subí el prompt así tipo inteligencia artificial. Explícame en términos no tecnológicos. Sí. Christian, muchísimas gracias por estar acá. Para empezar, ¿será que puedes dar una breve reseña de tu carrera en lo que sería inteligencia artificial para más o menos los que nos están viendo en casa para que sepan, no es cualquiera que nos está hablando? Bueno, un gusto estar acá primero que nada, ¿verdad? Vamos a hacer el intento de hablar de inteligencia artificial sin ser tan nerd. Pero mi nombre es Christian, estudié en Stanford una carrera medio loca que se llama Symbolic Systems, sistemas simbólicos. Y el refrán de la carrera es mentes y máquinas. ¿Cuál es la relación entre las mentes y las máquinas? Entonces, entenderle al cerebro, cómo funciona toda la parte de la biología, la fisiología, de cómo el cerebro crea el mundo en el que vivimos, y la parte más teórica de cómo replicar eso en una máquina, ¿verdad? Es decir, el cerebro, hacer un diagrama así del cerebro, ¿verdad? El mapa de esto funciona así, cómo podemos copiar eso en las máquinas y qué significa eso para nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué significa si podemos crear un robot que piensa? ¿Le tenemos que dar derecho? ¿No le tenemos que dar derecho? Como miles y millones de preguntas filosóficas y sociales que aparecen. Y a mí me encanta, me encanta porque te das cuenta que aparece todo de ese lado, ¿verdad? O sea, una mezcla, es una mezcla entre Lucy y el hombre bicentenario, hecho realidad ciencia ficción con lo que vos estudiaste. Exacto, y lo más loco era ciencia ficción era gran parte de la materia, ¿verdad? Porque la ciencia ficción informa nuestra visión del futuro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, comparamos Black Mirror con, Star Trek, por ejemplo, ¿verdad? Que es un futuro muy positivo con un futuro totalmente distópico. Y la filosofía que abarca eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando creamos una tecnología así? ¿Será que corregimos todos los problemas que teníamos ya de antes? Y capaz que no, ¿verdad? Capaz que hacen que sean peor, o capaz que de repente ocurren cosas raras en el camino. Y lo más loco de todo es que había aplicación práctica de estas cosas, no era solamente sentarse a divagar, pero era recrear en serio, ¿verdad? Y la parte académica en Stanford súper rigurosa. Sí, perdón, te iba a decir, y vos trabajaste 4 años en Google en inteligencia artificial también, ¿verdad? Y a eso iba, que la parte académica de hacer, informática era ponerle 70% de la carrera, y en eso, en el pipeline de Silicon Valley, ¿verdad? Me tocó una pasantía en Google que después se convirtió en un trabajo de tiempo completo y estuve ahí 4 años y 2 de esos años a full haciendo inteligencia artificial, ¿verdad? Desarrollando inteligencia artificial, y era loquísimo, ¿verdad? Esto ya hace 5 años o 4 años, pero ver de adentro cómo funciona todo este mundo tech y cómo funcionan todas las dinámicas de la política interna de la empresa y de la competencia, y están todas acá, ¿verdad? Entonces fue súper interesante ser parte de eso, y ahora ser parte de todo lo que se viene es una locura. Y, así que, hablando de lo que se viene, justamente, si bien vos estás trabajando o metido en lo que es inteligencia artificial ya desde el 2017 aproximadamente, nos habías contado, fue en noviembre, diciembre del año pasado que realmente estalló o irrumpió en la cultura popular lo que es la inteligencia artificial con el lanzamiento al mercado de ChatGPT, ¿verdad? Así que, y obviamente todo el mundo tiene un poco miedo de lo que se va a venir, pero sin entrar dentro de eso todavía, ¿será que nos puedes explicar un poco
¿Qué tan inteligente es realmente, o son esta inteligencia que estamos viendo como ChatGPT? ¿Son realmente una inteligencia artificial? Y ahí parte del problema en general, luego, es que es muy difícil definir qué es inteligencia artificial. Eh, hay un chiste interno en los círculos informáticos que desarrollan inteligencia artificial, que es inteligencia artificial es todo lo que todavía no podemos hacer, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando vos pones en Google Maps o en Waze, o sea, me quiero ir a tal dirección y te elige el camino perfectamente más óptimo, más rápido, que te incorpora los datos del tráfico y todo eso. Eso de verdad es inteligencia artificial también, ¿verdad? O sea, hay un problema gigante que es encontrar el camino perfecto y este sistema vos ni te cuestionás y lo logras, ¿verdad? Lo mismo Google cuando buscas cualquier cosa, hay cuántos millones de documentos, ¿verdad? Y si le tuviese que hacer a un bibliotecario humano buscar eso es imposible, ¿verdad? Pero ya no pensamos más en Google como inteligencia artificial y 1.500 millones de cosas, ¿verdad? El filtro de spam en el email, por ejemplo, eso es inteligencia artificial porque detecta si te va a interesar o no el contenido, ¿verdad? Y ya no nos estresa ese problema. Ahora, nosotros creemos que nosotros somos inteligentes y que tenemos nuestra cantidad de problemas y que somos capaces de resolver esos problemas y que podemos comunicarnos entre nosotros y desarrollar conceptos súper abstractos y el sinfín de cosas que nos hace humanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de decir inteligencia artificial, hay dos términos. Hay uno que es inteligencia artificial fina, que es algo tipo el de Google Maps, que es especializado en un problema, o un jugador de ajedrez digital, ¿verdad? La computadora de ajedrez te revienta en ajedrez, pero no sirve para nada más. Y la inteligencia artificial general, que es tratar de replicar lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro y poder hablarle, así como estas inteligencias que aparecen ahora dicen ser, ¿verdad? Hay parecidos y diferencias entre el cerebro y la computadora. El parecido es que estos programas le copian al cerebro, tratan de disimular cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro a hablar, y le ponen en una caja, y la caja vos le metes texto y sale texto, ¿verdad? Al humano, si le pones al humano una caja, jamás el sistema no es texto y no es que sale texto, es una infinidad de variables, ¿verdad? Luz, sonido, todo lo que entra por nuestros sentidos y todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Yo puedo gesticular, puedo hablar, puedo entonar de forma diferente, entonces la dimensión de lo que entra es mucho más grande de lo que estas inteligencias pueden. Ahora, la parte que copian, la parte del idioma, del lenguaje, de la gramática, ¿viste? Entender cosas sobre el mundo que se fueron grabando en el lenguaje, está muy cerca. Y hay cosas que de repente el divague es como en estas inteligencias artificiales, vos le programás textualmente diciéndole, vos sos un asistente súper bueno, sos re competente y te gusta ayudar. Esta es la charla con tu cliente, ¿verdad? Y así más o menos, literal, con ese texto se le instruye a estas inteligencias que se comporten de cierta forma, ¿verdad? Yo cada tanto me pregunto cuál es el nuestro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro prompt? Y yo tengo una consulta ahí sobre todo, Cristian. ¿Cómo fue el proceso de instruir estas inteligencias artificiales? Porque vemos justamente con lo que es ChatGPT, que es la que más ruido hizo a lo que sería mundialmente, ¿verdad? Porque es como que la primera que salió de una forma comercial, mucho más autoproclamada, abierta. ¿Cuál es el proceso para hacer todo esto? Justamente poner los prompts, hacer que no falle y que no diga un día, ¿sabes qué? Porque pasó con ChatGPT, sobre todo con el 3.5, que de repente ya se volvían otras personalidades y empezaba a atacar a los individuos, ¿verdad? Le decía, che, ¿por qué no te suicidas nomás ya? ¿Cuáles son los prompts y cómo se llegaba a todo eso? ¿O por qué llega también a eso la inteligencia artificial? Hay varios pasos. El primer paso, la primera revolución fue que copiarle al cerebro, ¿verdad? Entonces ahí se crea esta idea de las redes neuronales. Y si te pones a pensar, el cerebro tiene una serie de neuronas que van disparando medio en cadena. Entonces, si la neurona esta explota y esta otra también,
empiezan a crearse asociaciones entre conceptos y así es como esos conceptos se quedan pegados al cerebro por repetición, ¿verdad? Ahora, el milagro que nadie sabe es cuál es la arquitectura de esas neuronas en el cerebro, ¿verdad? Cómo están organizadas para que el humano aprenda como aprende. Entonces lo que se inventó, la siguiente cosa fue redes neuronales profundas, o sea, Deep Neural Network, donde lo que hacen es, el approach es bastante más cavernícola, llamémosle. O sea, le decís al sistema, vamos a tener 7 millones de neuronas y el sistema, por la tarea que vos le das al sistema, aprende cuáles son esas asociaciones y aprende cómo la arquitectura de ese problema, ¿verdad? Pero entonces lo que se hace es se le pone texto y la tarea en la que se le entrena a este bicho es le das texto y le haces predecir la siguiente palabra. Así, literal, ese era la tarea, ¿verdad? Entonces te voy a dar 2 palabras, predecir la tercera. Te voy a dar 5 palabras, predecir etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, que se le entrena en base a probabilidades, ¿verdad? O sea, si es que yo tengo estas 3 palabras, entonces estadísticamente hablando la siguiente tiene que ser esta. Exacto. Y más artísticamente, no hace falta que sea esa, ¿verdad? Si yo te doy 5 palabras, el cielo está muy... puede ser miles de palabras, ¿verdad? Ahora, cuando esa última oración está en un contexto mucho más largo, donde recién paró de llover, bla, 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 el viento soplaba fuerte, bla, 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 el día estaba muy... y ahora el espacio de probabilidades es mucho más chico porque no va de repente decir estaba soleado, ¿verdad? O seguro el contexto depende de lo que ya tiene el bicho en su cerebro, ¿verdad? Y lo que se hace es, eso se alarga hasta que llega a un punto, ahora creo que está a 32.000 palabras más o menos, entonces te da 32.000 palabras, predecir la siguiente, ¿verdad? Y una vez que vos tenés la siguiente, después podés correr la ventanita, olvidarte de la primera palabra que te mandé y predecir la siguiente y predecir la siguiente. Y así funcionan estos sistemas. Era puramente predicción. Después se le agregó una nueva parte que era... en vez de tratar de predecir, por ejemplo, en un contexto más narrativo o literario, de tratar de optimizar que sea una instrucción y una secuencia que responde a esa instrucción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos sos un asistente de tal calibre, sos asistente de postproducción, estás en miles de configuraciones. Y la respuesta tiene que ser ahora una respuesta que sirva para esa instrucción, ¿verdad? Y ahí es donde aparece el concepto del prompt, porque el prompt es lo que se empieza a crear en eso. Y hay se usa un sistema de training para esta primera parte, que es solamente el autocompletado, llamémosle, y el otro sistema para llegar a este nivel de instruct, ¿verdad? Y ahí sale el prompt. O sea que... básicamente, ¿verdad? Y esto para aclarar un poco a la gente que está en casa. ChatGPT y Google Bard, antes de que venga Gemini, vamos a entrar en Gemini en un ratito, ¿verdad? Eran lo que se llaman inteligencia artificial estrechas, porque realmente eran solamente generadores de texto, digamos, en donde lo único que pueden hacer es entender lo que vos le decís en base a un entrenamiento que tuvo para producir una respuesta, estadísticamente hablando, pero no es una inteligencia real que está pensando, es simplemente un generador de texto. ¿Sería así? Así mismo. Y dijiste un punto súper clave que es está pensando. Porque estas inteligencias existen solamente cuando vos interactúas con ellas. O sea, yo cuando hago un llamado a ChatGPT, cuando le pregunto algo, ahí ese texto se mete en la máquina y espera a ver qué sale del otro lado de la máquina. Mientras tanto la máquina está apagada, o sea, no es que está haciendo algo pensando de por sí, ¿verdad? Entonces no es que tiene un plan, no tiene una base de datos, no tiene nada, es un bloque así, literal, un archivo tipo una imagen que está ahí quieto, no hace nada y por un lado mete texto y por otro lado sale de texto, ¿verdad? Ahora está empezando a hacer un poco más que texto, ¿verdad? Agarran y se dan cuenta que
lo que sea el lenguaje, que aparentemente nadie sabe, funciona para otras cosas que no solamente son palabras, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer sistemas multimodales que entienden imágenes, que entienden sonido, que generan imágenes, que generan sonido. Entonces, ponele dentro de un lado, vos decís, generame una imagen donde haya un pirata en una nave espacial pasando por Marte, y te genera una imagen y entiende ese concepto, y capaz que hasta le da toque artístico y todo, ¿verdad? Entonces no es solamente texto, es fina, porque es solamente, o sea, a un domain muy limitado, pero no piensa por sí solo, ¿verdad? Uno podría decir que capaz que cuando le metes el texto, ahí piensa, o sea, ahí piensa el texto, pero cuando devuelve o cuando te responde, ahí deja de existir otra. Y esto, Cristian, también es lo mismo con Midjourney y DALL-E, es el mismo concepto. Es muy parecido, o sea, la misma idea, el algoritmo que se usa para crear las imágenes es diferente. Súper interesante y un mega divague filosófico, pero en esencia muy parecido, ¿verdad? Y sería por eso que cuando le haces preguntas lógicas a lo que será ChatGPT falla, ¿verdad? Por ejemplo, si es que le pedís que resuelva problemas de secuencia, problemas de lógica y ese tipo de cosas. Le falta, o sea, en el proceso, en la caja negra esta de las neuronas, hay dos partes. Imagínate que el cerebro no pueda pensar, o sea, y reaccione solamente por instinto, pero pueda consolidar muchísima información, ¿verdad? En ese mundo, los planes a largo plazo no existirían, ¿verdad? O sea, la lógica es un plan a largo plazo, ¿verdad? O sea, la lógica es pensar, si esto pasa, esto pasa. Si esto pasa, esto pasa. Si esto pasa, esto no puede pasar, ¿verdad? Y yo no puedo lograr esa conclusión sin tiempo, ¿verdad? O sea, tengo que razonar para llegar a eso. Ahora, mis neuronas hacen eso, pero porque nosotros existimos, o sea, mi interacción contigo es asíncrona, ¿verdad? Vos me decís algo y yo puedo tomarme mi tiempo para responder, y puedo tardar, y puedo hacer miles de cosas hasta que llego a la conclusión y te digo, ¿verdad? El AI, la inteligencia artificial, no puede hacer eso. O sea, cuando le metes el texto, tiene que pasar por lo que sea como sea que esté configurado su cerebrito. Y si su cerebrito no tiene los suficientes ciclos, o sea, no tiene suficiente espacio como va a pensar a futuro, no va a poder lograr eso, ¿verdad? Hay cosas re locas ahí en cuanto a la lógica. ¿Sabes qué, por ejemplo, le cuesta también? Si vos imagínate que querés hacer un diálogo entre tres personajes, ¿verdad? Una conversación así como tenemos ahora, ¿verdad? Vos tenés ciertas cosas que vos sabes en tu cerebro que yo no sé, que Anfor no sabe, y lo mismo Anfor y lo mismo yo, ¿verdad? A medida que vamos teniendo la conversación, se va revelando lo que sabemos y lo que cada uno sabe, lo que cada uno sabe, y al final termina con un estado diferente. Todos aprendimos algo y todos capaz que tenemos más preguntas sobre algo que antes no teníamos, ¿verdad? Ahora, ¿no? Hacer que el GPT se imagine lo que otro ser se imagina y ir cambiando eso a medida que va pasando la discusión, le cuesta muchísimo. Es más, le cuesta acordarse de lo que es si la conversación dura demasiado. Pero si la conversación dura más de, no sé, creo que algo así como 10 páginas o algo así, se olvida de lo que le dijiste, ¿verdad? O sea, que no puede escribir un libro todavía. Puede escribir una historia corta, pero no un libro. No. Ajá, ¿sabes qué? Y otra cosa que le cuesta, que o sea, sí puede, la calidad nomás va a ser muy mala, porque mucho del arte había sido, esconder algo a futuro que se revela por el camino. Y ese a futuro que se revela le cuesta. Entonces, por ejemplo, le pedís que te cuente un chiste, te va a replicar algún chiste que alguna vez vio en su memoria, pero no va a generar un chiste que tenga un punch al final. Un punchline. Claro, exacto, ¿verdad? Entonces, mismo cuando le haces crear historias, para la parte imaginativa del contexto, del mundo, de las descripciones,
la atmósfera, fantástico, buenísimo. Pero para elementos de trama le cuesta Y bastante. Cristian, quiero saber una cosita a nivel personal, ¿verdad? Si puedes responder o no. ¿Qué se siente el hecho de saber que estás creando algo que claramente, no solamente vos, ¿verdad? A través del pensamiento colectivo, de lo que va a trabajar en Google, cuáles son los pensamientos al saber que se está creando algo que claramente puede ser una revolución industrial para todos, ¿verdad? Y algo súper poderoso, súper increíble, algo que nos ayude, pero también algo que podría de alguna u otra forma eliminar trabajo, ¿verdad? Que ya lo hizo en línea y demás. ¿Cuáles son los pensamientos colectivos que tiene Google o que tienen ustedes ahí, por ejemplo? Es un punto súper interesante porque estas preguntas que nos veníamos haciendo hace 10 años, ahora se están tomando en Claro. serio, ¿verdad? O sea, se siente que se viene la ola y cuando pegue va a pegar de forma que no nos podemos imaginar. También es demasiado difícil de predecir, ¿verdad? Una de las cosas que me parece que fue una sorpresa para todos es que de que la inteligencia artificial, así como está hoy, sirve muchísimo para la parte artística. O sea, para la parte de diseño, o sea, algo tipo Midjourney. Vos usás Midjourney y decís, no puedo creer. En Photoshop no mismo puedo también. creer. En Photoshop es una locura lo que hace. Y cómo Adobe se ajustó, ¿verdad? Cómo empezaron a integrar. Hay preguntas súper interesantes de propiedad intelectual ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si el AI usa mis datos para entrenarse? Miles de desastres, ¿verdad? La regulación que quiere detener, que quiere ser, ¿viste? Y no solamente la regulación, pero también los intereses que quieren que se regule para generar monopolios, ¿verdad? Está la cantidad de trabajos. Una de las cosas que yo creo que ahora se está dando cuenta la gente es que uno de los primeros trabajos que va a volar es el de ingeniero informático, ¿verdad? Paradójicamente, Lo que antes era el futuro. La facultad era, ¿por qué estudias esto? Es el futuro. Sí, el futuro. No, es más, justamente los ingenieros informáticos que están armando el código para que ellos se queden sin trabajo, más o menos. O sea, tipo así se siente. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y ahí tenés una teoría de juego súper interesante de ver cómo van reaccionando distintas partes. Tenés la competencia a nivel, viste, del mercado. En cuanto a la parte más personal, ¿verdad? Yo quiero creer que un mundo donde existe inteligencia abundante y barata, es muy probable que se cree un mundo de abundancia. Y en un mundo de abundancia, muchos de los problemas que hoy son nuestros grandes drivers de conflicto, de tensión, de corrupción, de lo que fuera, son mucho menos presentes, ¿verdad? O sea, están mucho menos presentes en un mundo donde me tengo que ir a la guerra para conseguir petróleo. Sí existe energía abundante en todo el mundo, de alguna forma u otra, sea renovable, nuclear, lo que fuera. O sea que tu visión es más o menos, se alinea más a lo que sería justamente el mundo utópico de Star Trek y no el futuro distópico de Brave New World, más o menos. Y te diría que el Brave New World es buen ejemplo porque ese es más confuso. Un mundo más autoritario me parece que no sería un mundo tan como autoritario. 1984. Como 1984 no creo que sea. Y la razón es más loca otra vez porque esos dos futuros se van a pelear. La parte humana que quiere control, que quiere todo eso, se va a pelear con la parte humana que quiere abundancia, que quiere cosas. Y ahí es algo ya un poco más abstracto, ¿verdad? De quién gana al final y qué tácticas usan para llegar a ese camino. Y yo creo que, o sea, a la larga, los principios de la matemática, así, la matemática pura, ganan, ¿verdad? Y un mundo donde se puede lograr, o sea, vos ponés un objetivo, quiero un mundo mejor, y vos empezás por el mejor y después vas invirtiendo diciendo cómo se ve ese mundo mejor. Un mundo donde tenemos una super inteligencia que nos ayuda y nos cuida y nos protege, por más de que eso lleve, por más de que a veces esa super inteligencia nos mienta, es mejor que un mundo donde, y es más probable, yo creo, a la larga, que un mundo donde, ¿viste? El mundo de la Matrix, que las máquinas ganan ¿viste? Yo por si la duda todavía me despierto y pregunto a Terminator si es real que me aparezca, por si las dudas nomás. Yo esa caso, cada vez que uso el ChatGPT y más vos te burlaste de mí, yo le digo, por favor, traducir este texto. Él le habla con amor.
Y gracias, Sí. al final. Sí, Sí. sí, Pues sí. yo me enojo Yo, con ella. yo siempre Sí. le agradezco al Dexa. Yo me enojo. Siempre. Yo me enojo, porque las dudas no me empieza a Sí. decir. Que sepa que soy el dueño, el jefe. entonces. Sí, que entienda que ¿verdad? hay jerarquía en todo esto, ¿verdad? Y bueno, Cristian, se está acabando el tiempo, pero nos encantaría Bien. tenerte otro día, si es que estás disponible para seguir hablando de este tema, que realmente hay muchísimo por hablar todavía, especialmente ahora que salió Infinito. Gemini. Sí, no, cuando quieran. Yo feliz de charlar estas cosas, te digo, vivo para este divague, así que cuando quieran, a Y las también, órdenes. y también Un gusto tenemos que estar estás sacando un libro, ahora que estás haciendo un libro. No sé si puedes tirar algo breve de eso, de qué va a tratar el libro. Tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Cuándo podemos esperar esto? Está en proceso el libro. Es una mezcla de todos estos temas, ¿verdad? Es una forma de contar mi historia de un paraguayo viniendo a la capital de tecnología del mundo y verse enredado con todos los temas de filosofía, de inteligencia artificial, de todas las cosas, todos los cambios que se vienen, los egos que existen en este ecosistema y la agencia que uno puede descubrir sobre sí mismo en un mundo que se vuelve Pero cada vez escribiste más vos, loco. no Claro. utilizaste una inteligencia artificial para que escriba por vos, ¿verdad? Eso es el secreto. No, Ese es el no, secreto no, más al mano, final del mano, libro, mano. ¿verdad? Muchas gracias, Cristian, en serio, por estar con nosotros. Eh. Buenísima la onda, buenísima toda la información. Te agradecemos muchísimo, en serio, por la entrevista.